A ver, pensemos en esto. ¿Cómo se construye una nación desde cero? No, no es solo con ejércitos o firmando papeles. Para el Chile del siglo XIX, que recién empezaba su camino, la cosa era mucho más fundamental. Significaba, antes que nada, mirarse al espejo y preguntarse, bueno, ¿qué somos? ¿Hasta dónde llegamos? Se trataba literalmente de descubrirse a sí mismo. Y esa era, justamente, la pregunta del millón. Porque para la gente que estaba al mando en ese entonces, gran parte de su propio país era, pues, un misterio. Imagínense un mapa casi en blanco, lleno de desafíos, claro, pero también de un potencial increíble. Porque al final del día, la soberanía no sirve de mucho si es solo una declaración en un papel. Había que hacerla real, ejercerla en un territorio que, para ser honestos, casi no se conocía. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de esta nueva república? Sorprendentemente fue el conocimiento. Y ojo, aquí está el punto clave de toda esta historia. La primera gran jugada del Estado no fue mandar soldados, fue mandar científicos. La estrategia era simple, pero qué poderosa. Para poder controlar, unificar y hacer crecer al país, primero tenían que entenderlo de punta a cabo. El saber en ese momento se convirtió en la herramienta de poder más importante. Bueno, entremos en materia. Una nación de incógnitas. Para que nos hagamos una idea de por qué esto era tan urgente, tratemos de imaginarnos ese Chile de principios del siglo XIX, una nación nuevita enfrentándose a unos desafíos gigantescos. Y es que el Estado tenía al frente tres grandes interrogantes, tres problemas enormes que había que resolver para poder siquiera soñar con ser un país moderno. Vamos a verlos uno por uno. El primer desafío, una población totalmente desconectada. A ver, piensen en esto. Poquísima gente y casi todos amontonados en la zona central. Y por si fuera poco, una diversidad de pueblos tremenda. Estaban los mestizos del valle, claro, pero también el pueblo mapuche que mantenía su autonomía al sur del río Biobío y más al sur, en el fin del mundo, los Cahuéscar, los Selknam. Entonces la pregunta era obvia, ¿no? ¿Cómo se hace para crear un proyecto de país, un sentimiento de unidad con gente tan distinta y tan regada por el territorio? Vamos con el segundo. Una economía que era prácticamente una caja de sorpresas. Chile entró al juego mundial vendiendo materias primas. Para no quedarse atrás y para prosperar, era urgente, pero de verdad urgente, producir más. ¿Y eso qué significaba? Pues por un lado, encontrar más tierras para cultivar. Y por otro, y esto era clave, encontrar por fin esas riquezas minerales que todos sabían que estaban ahí, en algún lugar, pero que nadie tenía ni idea de dónde exactamente. Y el tercer desafío, y este era uno que podía terminar muy mal, las fronteras eran difusas. Eran líneas pintadas en un mapa, que muchas veces no tenían nada que ver con lo que había en el terreno. Un problemón. Para solucionar esto, la mayoría de los nuevos países de América usaron un principio legal llamado uti possidetis. Suena complicado, pero la idea es simple. Lo que tenías como colonia, lo conservas como país. ¿Cuál era el truco? Que esos límites de la colonia eran súper vagos. Decían cosas como hasta la cordillera o ¿dónde empieza el desierto? ¿Qué cordillera? ¿Qué parte del desierto? Así que la única forma de asegurar tu territorio era llegar, instalarte y decir esto es mío. Una ocupación efectiva, porque tus vecinos estaban en las mismas, con fronteras igual de inciertas. Bien. El conocimiento es poder nacional. Esa fue la respuesta estratégica. Frente a todos estos problemas, la élite chilena dijo, ok, vamos a usar la ciencia como nuestra arma secreta. Pero claro, para una tarea tan gigantesca se necesitaba un cuartel general. Y ese fue el motor intelectual de todo el proyecto, la Universidad de Chile, fundada en 1842. El Estado necesitaba un cerebro, un lugar para procesar toda esa información. Y ojo, que esta no era una universidad para encerrarse a leer libros viejos. Nació con una misión súper concreta y práctica. Y para que no quede ninguna duda, escuchen las palabras de su primer rector, el mismísimo Andrés Bello. Él dijo, el programa de la universidad es enteramente chileno. Todas las sendas convergen en un centro, la patria. Más claro, imposible. La universidad no estaba para teorizar sobre el universo, sino para servir a la patria, para estudiar a Chile y hacerlo más fuerte. Y por si fuera poco, la historiadora Sol Serrano nos da un detalle clave. La Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas tenía una orden directa,
preocuparse particularmente de la geografía e historia natural de Chile y asesorar al gobierno en materia de obras públicas. O sea, su trabajo era, literalmente, hacer los mapas, encontrar los recursos y ayudar a construir los caminos y puentes. Ciencia 100% al servicio del Estado. ¡Perfecto! Ya tenemos el cerebro funcionando. Ahora venía la parte entretenida, las grandes expediciones. Había que poner las botas sobre el terreno. Era el momento de mandar a la gente a explorar hasta el último rincón del país. Y aquí entran en escena los protagonistas de esta aventura. El Estado chileno fue súper inteligente, muy pragmático. Dijo, necesitamos a los mejores, y los contrató. Se trajeron a Ignacio Domeyko, un genio, para que encontrara los minerales que iban a mover la economía. A Rodolfo Filippi para que hiciera un inventario de cada planta y animal. Imagínense. Y para la misión más ambiciosa de todas, al francés Claudio Gay. Hasta el famoso Charles Darwin, que andaba por ahí en su viaje, aportó su granito de arena. Fue un esfuerzo monumental. Pero si tenemos que hablar de una persona que representa toda esta ambición, ese es Claudio Gay. La misión que le dieron fue una locura. Una cosa sencillamente monumental. Era como decirle, toma, aquí tienes un país entero, ahora mételo en libros, mapas y dibujos. Y miren nomás el detalle de su lista de tareas. No era solo dibujar un mapa, para nada. Era hacer un censo de absolutamente todo lo que había en Chile. Cada animal, cada planta, cada tipo de roca. Y además, describir la geografía, el clima y de paso hacer estadísticas de la gente y la economía. Fue, sin exagerar, la primera gran radiografía que se le hizo a Chile. Y lo más fascinante de todo esto es que estas expediciones revelaron un mundo que nadie se imaginaba. Para que se hagan una idea, escuchen esto que escribió Charles Darwin cuando andaba por la Patagonia. Dice, una tupida maleza llena los intervalos de la grande arboleda. No faltan loros en los bosques. Y en los sitios abrigados revoloteran los chupaflores. ¿Se dan cuenta? Loros y colibríes en la Patagonia, en un clima que uno se imagina helado. Esto nos da una pequeña muestra del asombro, de la maravilla que sentían estos exploradores al documentar lugares que eran un misterio total, tanto para los europeos como para el mismo gobierno en Santiago. Ok, entonces, ¿de qué sirvió todo este tremendo trabajo? Vamos a ver el legado, cómo este conocimiento ayudó a cartografiar un Chile moderno. Porque los resultados fueron muy concretos. Por un lado, el descubrimiento de minerales y tierras fértiles disparó la economía como nunca antes. Por otro, tener mapas detallados y saber qué había en cada lugar le dio al Estado las herramientas para defender sus fronteras y decir con propiedad, esto es nuestro. Pero quizá lo más profundo de todo fue que por primera vez se empezó a crear una idea compartida de lo que era Chile, una identidad nacional basada ya no en ideas abstractas, sino en su propia tierra, sus paisajes, sus animales. En definitiva, y esto es lo que hay que llevarse de toda esta historia, es que ese trabajo gigantesco de explorar, medir y clasificar cada rincón del país no fue para nada un capricho de intelectuales. No, señor, fue el cimiento, la base, sobre la cual se construyó el Chile moderno. Fue lo que permitió pasar de una idea de nación en el aire a una realidad sólida, con una economía que funcionaba y un lugar claro en el mapa. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? Si en el siglo XIX el conocimiento que moldeó a esa nación fue la geografía, la botánica, la mineralogía, ¿cuál es el conocimiento que está moldeando nuestro mundo hoy? ¿Será el Big Data? ¿La inteligencia artificial? ¿Quizás la genética? Es una pregunta que queda abierta, porque al final, de una forma u otra, todos seguimos en la tarea de cartografiar el futuro,